Ok, chicos, buenos días, bienvenidos a nuestra tercera sesión de la semana. Ay, ahí se ve, sí, ahí está, nuestra tercera sesión de la semana. Entonces, el día de hoy, pues bueno, vamos a dar revisión al tema de estados de agregación de la materia. En nuestra sesión anterior estuvimos revisando lo que era teoría cinética de la materia y modelo cinético de partículas, ¿de acuerdo? Que nos dio pie a llegar a este punto, ¿no? A los estados de agregación de la materia, entendiendo lo que son los conceptos de presión, temperatura y la diferencia entre temperatura y calor, ¿de acuerdo? Ahora, dicho eso, pues bueno, vamos a ver cuáles son esos estados de agregación de la materia que ustedes estuvieron revisando en su curso de Ciencias 2 con énfasis en física. Híjole, materia, ya saben ese concepto, ¿verdad? Que es todo aquello que nos rodea. Entonces, si la materia es aquello o es todo aquello que nos rodea, sabemos que se encuentra en nuestra naturaleza o en nuestro medio de diferentes formas, o la encontramos en diferentes formas. ¿Y cuáles son esas formas? Estados sólidos, estados líquidos, estados gaseosos y lo que es el plasma, ¿de acuerdo? Ahora, recordemos que la presión y la temperatura, pues bueno, van a estar definiendo estos estados de agregación, ¿de acuerdo? Estos son dos elementos que definen a los estados de agregación. ¿Y cómo debo de entender esto? De acuerdo. Veamos. Yo tengo aquí este esquema. Déjenme ponerlo un poquito más en grande. Ahí está. En este esquema yo estoy viendo los estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso. Y estoy diciendo que la temperatura juega un papel muy importante. ¿Sí? Entonces veamos. Si yo tengo un estado sólido, gracias al modelo cinético de partículas, yo ya sé que sus partículas están totalmente juntitas. Están en movimiento, pero no hay un rebote entre ellas. ¿Sí? Todas están juntitas, no hay espacio entre ellas. Entonces, tengo un estado sólido. Cuando yo aumento la temperatura, ¿y qué es la temperatura, mis? Pues es la cantidad de movimiento de las partículas que conforman al objeto o a la materia. Entonces, si yo aumento la temperatura, estoy aumentando el movimiento de estas partículas. Estas partículas van a comenzar a ¿qué? A moverse y a empezar a chocar hasta generar un espacio. Cuando existe un espacio entre estas partículas, entonces yo ya tengo un estado líquido, ¿sí? Como lo están viendo en el esquema. Ya hay un espacio entre las partículas. Estas se siguen moviendo y rebotando unas con otras, pero ya existe un espacio entre ellas. Ya tengo un estado líquido. Si yo sigo aumentando la temperatura, entonces van a seguir rebotando más y chocando unas con otras y el espacio entre ellas va a ser mucho más grande. Por lo tanto, mi estado de agregación será gaseoso. Entendiendo eso, con el aumento de la temperatura, pues bueno, también puedo entender la disminución de la temperatura, ¿no? Si yo disminuyo la temperatura, el movimiento disminuye. Y al disminuir el movimiento, entonces las partículas comienzan a acercarse un poquito más, ¿no? Es decir, si yo tengo un estado gaseoso en donde en un principio la cantidad de temperatura era mayor, esto quiere decir que el movimiento de las partículas era tanto que chocaban entre sí, generaba mucho espacio entre ellas. Ahora voy a disminuir la temperatura. Entonces, poco a poco va a ir disminuyendo ese choque entre las partículas y su espacio, ¿sí? Entonces, ya cuando existe un espacio entre ellas un poquito más pequeño, entonces ya tendría un estado de agregación líquido. Si yo sigo bajando la temperatura, entonces el movimiento sigue disminuyendo. Y al disminuir ese movimiento, entonces, ¡pum!, van a dejar de chocar hasta estar juntitas. Pero eso no quiere decir que no sigan en movimiento, siguen teniendo movimiento, ¿sí? Y entonces yo ya tendré un estado sólido. Con eso yo ya puedo entender que sí, efectivamente la temperatura y la presión, pero sobre todo la temperatura está ejerciendo esta definición de estado de agregación, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son esos estados de agregación que yo debo de conocer? Sólido, líquido, gaseoso y plasma. Ahora, no solamente debo de conocer yo los estados de agregación, también debo de conocer estos cambios que sufren los estados de agregación. Por ejemplo, si yo a un estado sólido le aumento la temperatura, yo ya sé que se va a convertir en un líquido. A ese cambio de sólido a líquido se le conoce como fusión. Si yo sigo aumentando la temperatura de ese líquido, ¿sí? Voy a tener un cambio en estado de agregación y se le va a conocer como gaseoso, ¿verdad? Entonces, a ese cambio de estado líquido a estado gaseoso se le va a conocer como... no todos, chicos, no, ok. ¿Condensación? No. ¿Sublimación? No. ¿Deposición? No.
¿Cómo se le conoce cuando un líquido pasa a estado gaseoso? ¿Gasificación? ¿Evaporación? Correcto, evaporación, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo disminuyo la temperatura de este gas? Yo ya tengo un gas y disminuyo su temperatura, yo ya sé que se va a convertir en un líquido. El cambio de gas a líquido, condensación, ¿de acuerdo? Si sigo disminuyendo la temperatura, voy a pasar de estado líquido a estado sólido y eso se le va a conocer como solidificación. Pero además existen dos cambios más. ¿Cuáles son esos dos cambios, Miss? Pues está bien sencillo. Si yo tengo un estado de agregación sólido, en donde yo aumento de golpe la temperatura sin pasar a un estado líquido, sino directamente a un estado gaseoso, entonces a ese proceso se le va a llamar sublimación. Si yo tengo un gas y disminuyo la temperatura de golpe sin pasar por estado líquido y pasa directamente a un estado sólido, a eso le vamos a llamar deposición, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los cambios que experimenta la materia. Esta figurita o esta imagen que ustedes están viendo en pantalla me encanta muchísimo porque ayuda a comprender teoría cinética de la materia, modelo cinético de partículas, estados de agregación de la materia, la influencia de la temperatura en esta definición de estado de agregación y cuáles son esos cambios que sufren los estados de agregación, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, pues bueno, vamos a realizar nuestra siguiente actividad. Recuerden que estas actividades se realizan por escrito en tu libreta. Recuerda checar tu ortografía, colocar margen, tu nombre completo y al finalizar hacer una captura de pantalla para que tú la compartas conmigo, ya sea por Messenger o WhatsApp. Entonces, esta es nuestra actividad número 7, chicos, abusados. Son actividades sencillas porque están basadas en lo que estamos platicando aquí, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a representar los estados de agregación sólido, líquido y gaseoso con el modelo cinético o con base al modelo cinético de partículas. La fecha de entrega va a ser el día de hoy, 10 de septiembre, ¿de acuerdo, chicos? ¿Cómo lo vamos a entregar, Miss? Pues muy simple. Ahí está, no, ya me adelanté mucho. Lo vamos a entregar por Messenger o por WhatsApp. Pero mí yo no tengo su WhatsApp, no es a mi WhatsApp, recuerda que es al WhatsApp de Miss Alicia o al WhatsApp institucional, que pues bueno, al final de cuentas es Miss Alicia, ¿no? Entonces, abusados en esa situación y ahí está, nuestros formatos de entrega. WhatsApp, Messenger, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, muchas gracias por su atención. Nos estaremos viendo el día de mañana. Cuídense mucho y nos vemos.